Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ágiles por Cris Rúa. Hoy va a ser un video muy diferente porque voy a traerles un invitado y es una persona que está en una empresa que es una de las más juiciosas que he acompañado. Entonces no suelo hacer este tipo de videos porque pues digamos que tiene que ser que estén muy bien para yo decirles se vuelvan un ejemplo para la gente del canal y este caso lo veo así. Hace poquito me reuní con ellos y les dije, venga, ¿cómo van? Después de varios años que ya estuvimos haciendo el curso y un principio de acompañamiento, ellos se fueron con mucha fuerza y lo que han logrado es demasiado, es realmente poner a Scrum a funcionar y sacarle todo ese provecho. Entonces, aquí lo tenemos con nosotros. Hola, Preséntate. ok, mi nombre es José Daniel Velázquez, soy gerente de tecnología y llevo varios años trabajando como Scrum Master, liderando equipos y haciendo que Scrum y es la agilidad sea parte de nuestra realidad. Eso, bienvenido. Le decía a José Daniel que realmente venga y se relaje, que disfrute esto, porque no es lo mismo uno estar en cámara, pero yo le pedí el favor y le dije, José Daniel, lo que ustedes comentan le sirve mucho a la gente para que aprendan. Entonces, vamos a hacer como unas preguntitas, espero tener las mejores preguntas para él, para que sean las que más le sirven a ustedes. Y también, José Daniel, ¿se te ocurre algo como, mira, pasó una anécdota graciosa o de que la que aprendieron que fuera algo malo o bueno? También cuentos de la que ya sabes que a ellos les va a servir muchísimo. Sí, por supuesto, claro que sí. Y muchas gracias por aceptar este espacio. No, gracias a ti. Este video va a ser consejos de un real Scrum Master, porque ya sabemos que en las empresas tenemos unos Scrum Master a veces que de pronto no conocen bien esto, no se creen bien este cuento, no llevan toda la empresa hacia donde tienen que ir. Y acá sí tenemos unos que han enfrentado unos retos, José Daniel, y otros también que estaban allí, enfrentaron unos retos muy grandes y ya José Daniel se volvió el líder de los Scrum Master allá. Entonces, empecemos por... ¿Cuál crees que fue el éxito de implementar Scrum? Piénsalo tranquilo. Bien, para mí el éxito fueron varios retos interesantes y el primero fue que cuando comenzamos con el curso de Scrum, que no solamente los que iban a participar dentro del equipo de Scrum hicieran el curso, sino también la gerencia, los C-levels, líderes, de forma que el equipo de Scrum que iba a participar pudiera hablar el mismo lenguaje homologado con el liderazgo. Eso fue lo primero que nosotros hicimos, de forma que toda la empresa pudiera creer que Scrum nos iba a funcionar, ¿no? Y lo pudieran entender. Eso fue lo primero que nosotros construimos en el proceso y luego de eso comenzamos a formar los equipos, definir los roles de Scrum Master, Product Owner y el equipo de desarrollo. Y en ese proceso comenzamos a hacer dinámicas en las retrospectivas para identificar antipatrones. Eso fue importantísimo, poder comenzar a identificar si realmente hacíamos o no Scrum y dónde estábamos fallando. Y poco a poco, sprint a sprint, comenzamos a corregir estos antipatrones de Scrum que eran normales, arrastrarlos de otros procesos, pero que comenzamos a corregirlos y empezar a decir, queremos hacer Scrum bien, ¿qué hay que hacer para que lo logremos? Ese es un punto muy clave que yo he puesto a esta empresa como un ejemplo para otras empresas que he estado acompañando, porque en el acompañamiento y en el entrenamiento estuvo allí el gerente. Yo les dije a ellos que si querían, les decía el nombre de la empresa y le hacíamos un poquito de publicidad. Dijeron, no, vamos a compartir Scrum y no digamos nombres de la empresa ni nada. Entonces, vamos a ponerle el señor M, ¿sí? El señor M. Y él todo esto le hizo mucho clic a este gerente. Y entonces él de una empezó a conectar todo y él decía, es que esos son los valores, los principios. Él conectó mucho desde los valores y principios de Scrum. Y por eso ellos tienen esta forma de trabajo tan diferente y por eso lo han llevado como a un éxito grandote. Voy a hacer una pregunta que podría ser la última y la voy a hacer de segunda para entrar como a fuego. Perfecto, claro que sí. ¿Cómo fueron logrando la salida a producción constante? Porque al principio no llega Scrum, hay mucho caos, pero entonces la idea es que algo se va a poner a funcionar constantemente al final de cada sprint. ¿Cómo lo fueron logrando? ¿Qué pasó con eso? Bien, lo que hicimos fue comenzar a hacer una sinergia en el equipo, donde el Product Owner tenía unas historias de usuarios y tenía un backlog que quería empezar a entregar a producción. Bien,
Entonces, empezamos a hacer varios procesos. Número uno, que la historia de usuario tuviera criterios de aceptación bien claros para el equipo, ¿sí? De hecho, en ese proceso, el equipo de desarrollo comenzó a darle feedback al product owner para mejorar los criterios de aceptación, para mejorar la redacción de la historia de usuario. Y eso permitió que entonces en cada sprint tras sprint, el product owner le entregara al equipo mejores historias de usuario, más claras, y eso permitía que se hicieran más rápidos, porque no había ambigüedades, ya todo estaba súper claro. Entonces, en ese proceso, el equipo empezó a participar en sinergia con el product owner para construir el producto. Y en ese proceso, el product owner comenzó a establecer el definition of done, que era qué consideramos que un archivo está lista o no. Y en eso comenzamos a definir que si el archivo estaba en producción, se consideraba como puntos dentro del sprint comprometido, ¿sí? Mm. Así que si el equipo no terminaba la historia sobre esta producción, no se podía considerar que terminó, que se cumplió la historia de usuario. Entonces el equipo ya no solo consideraba en el tiempo de desarrollo del sprint, voy a hacer la historia de usuario, sino también incluyo el tiempo de despliegue. Así que el equipo comenzó a incluir esto y comenzaron a identificar, por supuesto, qué bloqueantes, qué procesos manuales había para llegar a producción con historia de usuario. Y entonces comenzaron a partir de esto a identificar, oye, publico automáticamente, pero las pruebas son manuales. Yo quiero hacer más historias de usuario, quiero agilizar la entrega, vamos a comenzar a hacer entonces pruebas automáticas. El despliegue es en un servidor y hay que escalar. Vamos a comenzar a incorporar procesos de DevOps. Así que el propio equipo se preocupó por la velocidad de despliegue en producción, ¿sí? Ya que estaban alineados de por qué hay que entregar algo a producción. El product owner me va partiendo la dinámica de yo quiero entregar la historia de usuario, quiero que funcione, quiero que el cliente la pueda tener y no sea únicamente desarrollé algo, lo entregué, pero nadie lo usa, porque está hasta el ambiente de pruebas. Sino eso fue el camino principal, ¿sí? Así que empezamos a usar Scrum como una dinámica de sprint a sprint, ir mejorando el proceso, identificando los bloqueantes, por supuesto, como Scrum Master empiezas a ser el facilitador de este proceso. Equipo, ¿qué les bloquea? ¿Cuánto tiempo dura un despliegue? Cuando hace la historia de usuario, ¿qué faltó para que terminara? Entonces, el Scrum Master es el facilitador para que toda esta dinámica funcione. Fue un Ujú. poco lo que nosotros hicimos para comenzar a hacer Scrum dentro de todo el proceso de desarrollo. Súper, súper. Nada más ahí les dejaste como 10.000 tareas a muchos de los equipos que van a estar viendo acá, porque, uy, ¿qué es ese montón de cosas? Y eso es todo lo que empieza a traer Scrum, porque eso es una avalancha, porque el objetivo es sacar algo a funcionar cada sprint. Entonces ahí empieza a conectarse con un montón de cosas. Normalmente yo Claro. empiezo a acompañar las empresas y digo, bueno, yo les doy como el primer empujoncito, ¿cierto? Y ya después ellos deben continuar con sus Scrum Master, logrando todo este montón de barreras que van llegando, pero ahí están los Scrum Master que abren camino. Sí, sí, totalmente. Eso. Ahí vienen varias preguntas que conectan. Una es sobre los product owner, que ahorita te la voy a hacer, pero antes de eso te hago la de la medición. Porque entonces pasa que cuando un equipo ya quiere poner su definition of done en producción, entonces uno dice, listo, yo cuento puntos, o sea, contamos puntos si está en producción. Si no está en producción, pues todavía no los contamos. Entonces puede pasar que haya un sprint con 0 puntos de historia. ¿Les llegó a pasar ese tipo de cosas? Sí, por supuesto. Al principio, algunos sprints fueron de 0 puntos y eso lo que nos permitió, obviamente hay un dolor en el equipo al que ocurra esto, pero lo que nos permitió fue sincerar qué acuerdos teníamos que llegar como equipo de trabajo para que esto no nos volviera a pasar. Entonces empezamos a decir, no voy a esperar hasta los 2 últimos días del sprint para publicar en producción, no. Si la historia solo la hago en 4 días, ya el quinto día estoy buscando publicar a producción y no acumular tantas historias de usuarios para el final, porque puede ser que al final no me dé tiempo, encuentre un detallito con una prueba y entonces a última hora no pude terminar la historia de usuario y no contó, pero sí hice el esfuerzo de construirla, sí funciona, pero le faltó algún detalle. Entonces empezó el equipo a organizarse y a definir acuerdos de trabajo, ¿sí? Internos, que el equipo mismo votaba y definía, yo quiero que apenas termine la historia de usuario le entregues. Quiero que cuando le entregues mi compañero la pruebe. Entonces empezamos a hacer pruebas cruzadas, empezamos a hacer code review, empezamos a decir, bueno, ya está en el ambiente de
pruebas, así que alguien la va a probar, la va a certificar y va a subir la evidencia de que la probó. Y ya empieza a planificar el Scrum Master el control de cambio. Entonces el equipo lo que empieza a definir es cómo no nos vuelve a pasar esto. ¿Sí? Entonces obviamente un sprint de 0 puntos nos pasó y varias veces con algunos equipos de trabajo, pero lo que nos enseñó esto fue qué hay que hacer para que no nos vuelva a pasar. Una lección Mm. aprendida y con acuerdos y dentro del equipo permitimos que ya no pasara más. Y la empresa castigaba esto. Es que lo que pasa es que a veces eso se puede hacer, pero entonces hay empresas que llegan y castigan. Ah, 0 puntos, equipo malo. No sé cómo ustedes entonces se enfrentaban y cómo les decían a ellos, cómo los hacían sentir cuando pasaban esos espacios donde tenían puntos de historia cero, a pesar de haber hecho todo un esfuerzo grande por tratar de sacar todo esto a producción, cómo la empresa les demostraba a ellos o cómo los hacía sentir en cuanto a eso, a las mediciones, equipo malo, equipo bueno. ¿Cómo fue eso? Como esto nos pasó en los primeros sprints, aquí lo que nosotros aplicamos fue ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Porque lo que nos interesaba era un equipo más sabio, un equipo que pudiera entender lo doloroso que era perder para saber que no querían que les volviera a pasar. Entonces, eso fue algo que nosotros entendimos de, vamos a hacer lecciones aprendidas de esto. Ok. ¿Sí? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Cómo hacemos que no se repita? Entonces, como fueron los primeros sprints, el equipo ya se empieza a formar, se hace sinergia y ya se preocupa más por el impacto de un sprint cero. Eso fue lo que Ujú. hicimos. No hay un castigo por que estás comenzando a aprender la metodología. Es difícil que te adaptes rápidamente porque Scrum, hacer una metodología es una guía para que tú la sigas, pero el mindset es lo que debes ajustar en ti, cambiarlo y obviamente es un reto, ¿no? Claro que sí, claro que sí, eso es como la gran ganancia, que no le estén al equipo diciendo, bueno, no, si ustedes hacen eso, los vamos a castigar, porque ya el equipo no se va a arriesgar, no se va a arriesgar a que si va a salir a producción, no va a proponer todo lo que han propuesto tus equipos, entonces creo que esa es la ganancia y que justamente es porque la empresa piensa así, vamos a darle la oportunidad, no los estamos juzgando. Ya nada más con esto Sí. que hemos dicho, yo sé que para muchos van a decir, ay, qué montón de tareas las que tengo y qué montón de cosas. Mm, Claro, dentro de esto es porque nosotros nos hemos guiado por un proyecto de Google que se llama el proyecto Aristóteles, que lo que define es, hizo una investigación para saber qué tiene un equipo altamente de alto rendimiento. Y para sorpresa de todos, pues no era quien programara mejor, quien hiciera mejor el código, sino quien tuviera las habilidades blandas dentro de ese equipo formadas. Y el principal elemento que tiene que tener un equipo es la seguridad de poder equivocarse. La seguridad de que el equipo no lo iba a juzgar para poder equivocarse y experimentar, porque Scrum es mucho eso. Vamos a probar esto, vemos si nos funciona seguimos y lo mejoramos, si no nos funciona lo quitamos del camino y probamos con otra cosa. Pero tienes que tener la oportunidad de experimentar y equivocarte, ¿sí? Para poder mejorar. ujú, claro, y cuando están buscando una meta tan grande como una salida a producción constante, entonces van a haber muchas pruebas, errores, y antes uno agradecer eso. Es que estamos jugándonosla por algo muy grande. Entonces, eso hay que premiarlo. Hay empresas que han hecho y todo. Hay una que hizo la equivocatón. Reunieron a los equipos y empezaron a contar qué errores cometimos para que ustedes aprendan y no los cometan. Y los otros, qué errores cometimos nosotros. Y todo eso también fue un aprendizaje Muy para todos. interesante, Ujú, sí, esa fue muy interesante. bonita. Y fue en un teatro así, en una empresa grandota. Fue muy bonita. Bueno, entonces ahí conectemos con esto del product owner. Es un dolor en las empresas que están poniendo esquema a funcionar, que el product owner es un rol como que usted está haciendo algo allá en el negocio, a veces del negocio, a veces del equipo, pero normalmente es una constante que ese product owner tiene mucha ocupación en otras cosas de la empresa y muy poquito tiempo para creación de historias. A veces no alcanzan ni siquiera a entender qué es una historia ni un criterio. ¿Cómo manejaron ustedes? ¿Qué tiempo de dedicación tienen los product owner? ¿Qué responsabilidades tienen esos product owner en la empresa que ustedes están? El product owner tiene un solo rol y es ser product owner, ¿sí? No, el product owner no comparte responsabilidades con otros proyectos, sino que él se dedica a llevar, por supuesto, no un producto, sino más de un producto como tal. Entonces, hay un rol que nosotros definimos que se llama líder de producto. Entonces, este product owner lo que define es, yo voy a
llevar al equipo. Yo participo activamente en el equipo de Scrum que tengo asignado, llevo los productos, levanto los requerimientos, participo en las reuniones con los stakeholders, con los clientes internos y externos de la empresa, escribo las historias de usuario, pero no solo las escribo, llevo un release plan, hago el backlog, hago un roadmap del producto a futuro, ¿sí? Entonces, por supuesto, este es un proceso de aprendizaje. El Product Owner comenzó escribiendo historias de usuario, comenzamos a refinar los criterios de aceptación. Comenzamos a escribir un backlog donde ya el equipo iba un poco más rápido, así que tenía que tener historias en buffer. Así que el product owner comenzó no solo a escribir historias del sprint, sino comenzó a escribir el buffer. Comenzó a escribir un backlog ya de 2, 3 sprints en el futuro. Entonces empezó a formar luego un release plan del Q1 y Q2 y Q3 y Q4 del año. Y llegó un punto que ya tiene un roadmap de cada producto visionando cómo va a ir el producto. Para que no funcionara esto, el product owner tiene dedicación exclusiva, pero no solo escribir las historias de usuario, y hablar con el cliente, hablar con cada stakeholder, él mismo revisar qué ideas tiene para el producto, ¿sí? Entonces es un proceso donde ese rol es fundamental que sea exclusivo para nosotros, ¿sí? Súper, excelente, excelente. Entonces ya saben, product owners dedicados a los proyectos que de verdad se enfoquen en hacer su rol, que ya eso va a ser una ganancia enorme porque ya lo que el equipo trabaje va a tener un foco muy claro. Bueno, y te pregunto, y sobre el Scrum Master, también suele ser que en las empresas como que, ay, el Scrum Master, pues no, ya aprendimos Scrum, vayámoslo haciendo. O no o ponen a alguien del equipo y lo van rotando como Scrum Master, pero realmente no hay alguien que conozca bien esto y que pueda ser crítico de que esto se está haciendo bien o no se está haciendo bien. ¿Cómo manejaron ustedes los Scrum Master también en tiempo, en disponibilidad, en lo que hacen? Ok, el Scrum Master también tiene un tiempo dedicado. Hay algunos que quizás tienen tiempos parciales, ¿sí? Pero lo interesante fue que el Scrum Master, en este caso, tiene que tener también habilidades blandas. Tiene que ser un líder de servicio, tiene que tener un rol específico y es importante que el Scrum Master identifique cuál es el estratégico para un equipo, ¿sí? Debe ser una persona que pueda resolver, facilitar, pero también pueda orquestar el equipo. La relación entre el equipo de desarrollo y el product owner es importante, ¿sí? Cómo el equipo se proyecta, cómo el equipo se ve, cuál es la identidad del equipo. Entonces el Scrum Master es el que tiene eso enfocado y requiere tiempo, requiere dedicación. Pues vemos mucho en Internet el punto de que el Scrum Master siempre lo que hace es preguntar cómo vamos, cuando realmente para nosotros el Scrum Master es la persona que facilita cuando hay un bloqueante. Y como tenemos varios equipos de Scrum, como este Scrum Master se comunica con el otro equipo, alinea las reuniones para revisar problemas, busca asignar espacios para actividades dinámicas de integración que son importantes, el tema de la retrospectiva, la review, agendar las reuniones de cumplimiento, ya que, por ejemplo, nosotros hacemos un planning y el mismo día que hacemos el planning ya tienen agendadas todas las reuniones de review, retrospectiva, refinamiento, dinámicas de integración, porque puede ser que el equipo, el Scrum Master está observando que hay ciertas fricciones, hay una persona que quizás no está tan motivada, entonces el Scrum Master, su rol es dedicarse a que el equipo funcione y sea sinérgico con con el Product Owner, porque obviamente encontramos en el camino que el Product Owner quiere que hagan 100 HUs, ¿sí? Y el equipo dice, no, ya va, nuestro ancho de banda no da para eso. ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo en verdad hacemos las cosas bien? Que se cumplan los criterios de aceptación, que se cumpla el definition of done, ¿sí? Llevar las métricas, hacer el performance review del equipo. Entonces, el Scrum Master tiene un rol muy importante y hace que todo el equipo funcione. Muchas veces he visto que se intenta hacer que un equipo funcione sin Scrum Master. Al principio puede empezar a funcionar, pero cuando hay ciertas fricciones en el equipo que son normales, somos seres humanos y pasamos por cosas, cuando hay quizás no hay acuerdos del equipo, ¿quién se encarga de levantar la mano y decir vamos a llegar a un acuerdo? Más hacer que se respeten los acuerdos. Así que para nosotros el Scrum Master es un rol importante y en muchos casos sí ha sido dedicación exclusiva, en otros quizás ese Scrum Master hace alguna otra actividad como gestión de proyectos, cosas así, pero siempre su foco principal va a ser el equipo. Ujú. Cuando pongan Scrum a funcionar en la empresa, estos dos roles son muy importantes, Scrum Master, Product Owner, y empezar a enfocarlos en sus verdaderas responsabilidades para que todo salga muy bien.
Ahí tocaste un punto de quiebre que deben haber muchos aquí ya diciendo, ¿qué pasó ahí o cómo lo hicieron ellos? No lo tenía como pregunta, pero abramos un campito que uno podría hacer una sesión nada más de una hora de eso y van a salir más preguntas. Este es el punto en que más preguntan en el canal. Y es, mira, tú dijiste, el product owner, como ya empieza a conectar con los dolores del negocio, pues ¿qué va a querer? Que el equipo haga más cosas, ¿cierto? Ya empieza a tener un listado priorizado y el product owner es, ay, que puedan hacer hasta más, como lo que más se pueda. Algunos ya depende de su forma de ser o cómo la empresa lo haga, traen de una vez, tienen que hacer estas 50 cosas aquí, ¿cierto? Entonces ahí está el tema, pero el equipo tiene una capacidad por sprint, lo que tú llamas ancho de banda. Entonces, ¿cómo lo resolvieron ustedes? ¿Qué técnica de estimación utilizaron? Cuéntanos un poquito cómo les fue con eso. Bien, nosotros pues en cada sprint valorizamos las historias de usuario, ¿sí? Pero ahí solo vota el equipo de desarrollo. El Product Owner no vota, ni el Scrum Master vota. Solo vota el equipo porque son los quienes van a comprometerse y construir las historias de usuario, ¿sí? Ujú, Obviamente, a medida que el equipo, que la intención es que se mantenga lo más íntegro posible, no estén rotando todo el tiempo, va votando, va conociendo su velocidad de entrega, va conociendo qué tanto puede hacer. Entonces, el product owner, su reto es priorizar qué es lo que realmente el equipo se va a comprometer por hacer y va a generar valor para el cliente o para el usuario. ¿Sí? Porque posiblemente si hay que entregar 30 historias de usuarios, el product owner me debe decir, si te entrego estas 10 son las más prioritarias, son las de más impacto. Entonces son las que debemos trabajar. Y después van las siguientes. Así que no todo es prioritario, ni todo es urgente, y el trabajo de nuestro product owner es cómo se alinea a que la prioridad, el impacto, ¿sí? El valor al usuario sea lo primero que se quiere entregar. Y va ujú, priorizando. Y el equipo es el que vota y se compromete con que eso que es lo importante es lo que va a sacar. ¿Sí? O por ujú, supuesto, cada sprint nosotros siempre preguntamos como Scrum Master si el equipo siente que pueden aumentar la velocidad. Y el equipo puede votar y decir, sí, sentimos que estamos en 30 puntos de velocidad, podemos incrementarlo a 35 puntos. ujú, Entonces, este sprint que se está haciendo, simplemente el equipo aumenta sus puntos comprometidos en el sprint y va viendo si son capaces. ¿Sí? ujú, Algo que hacemos es que si el equipo se compromete con 30 puntos y en el sprint, a mitad de sprint, ya terminaron los 30 puntos y agarraron historias del buffer y las hicieron, cuando termine el sprint, el Scrum Master lo primero que va a decir es, oye, ya hiciste muchas historias de usuario, pasaste los puntos comprometidos en velocidad, creo que podemos aumentar la velocidad. El equipo vota y dice, sí, creo que podemos subir 5, 6, 8 puntos en velocidad, seguimos probando y así van incrementando la velocidad. Entonces, ujú, Scrum es un proceso de mejora continua. Al principio es ujú. doloroso, pero luego vas avanzando. Yo recuerdo que mis primeros sprints fueron en un equipo que se comprometía con 5 puntos, con 8 puntos, ¿sí? Porque no entendían el proceso, no sabían cómo era, y ahora tenemos equipos que se pueden comprometer con 50 puntos en velocidad, pero eso fue a partir de un proceso de mejora continua donde el Ujú, product owner comenzó a entender la prioridad. El equipo de desarrollo, al hacer un match con el product owner y decir, ok, si esto es lo que entrego genera valor al cliente, es de mayor prioridad, el equipo sabe que si entrega eso, le va a generar un uso funcional al cliente o al usuario, ¿sí? Pero creo que algo que es importante es, si tú como desarrollador estás construyendo un producto y te dicen que es urgente y lo entregas, nadie lo usa, realmente no era urgente. Entonces ahí empiezas a decir, oye, product owner, necesito que lo que vayamos a hacer sea realmente lo que tiene mayor impacto. aquí voy a volverte a hacer una pregunta y un énfasis en esta porque sé que en el canal muchos van a estar diciendo, sí, José Daniel, pero ¿cómo hicieron la puntuación? ¿Cómo hicieron precisamente el ejercicio de estimación? Pero aquí resalto muchísimo que miren que pregunté por la estimación y cómo iba todo ese entorno y José Daniel se enfocó muchísimo en el valor porque eso es lo más importante. Finalmente la estimación es para saber hasta dónde se van a comprometer. Pero lo importante es que sí estemos trabajando en cosas prioritarias y que de verdad podamos generar esto y lo podamos tener completico al final del sprint. Entonces, José Daniel, ¿cómo hicieron ya esa parte de los puntos y para ponerlos a funcionar y cómo el equipo decía, bueno, de todo esto podemos hasta aquí para llevárnoslo para el sprint? Bien, esto fue un proceso de aprendizaje donde lo que hicimos fue
en primera instancia, definir una velocidad, ¿ok? A partir de una historia de usuario patrón. Esta historia de usuario patrón, la intención es que pudiéramos decir, vale 5 puntos y el alcance es esta complejidad, hacer un login, por ejemplo. En ese proceso, hicimos el primer sprint. Obviamente, la velocidad era una estimación para comenzar. Luego, en el segundo sprint, identificamos que luego de una experiencia haciendo historias de usuarios como equipo de desarrollo, ellos pudieran saber si sí o no era la velocidad correcta. Volvimos a estimar la velocidad a partir de la primera experiencia de sprint y dijimos, bueno, ahora que comenzamos a hacer sprint tras sprint con una cantidad de puntos en velocidad que estimamos que es nuestro ancho de banda comprometido, saber si lo que vamos a hacer es lo que es interesante para el cliente, es lo que le aporta valor al cliente, el product owner debe estar muy alineado. Por eso es que ese rol de product owner debe ser dedicado, porque él debe estar acompañando al equipo en todo el proceso. Así que el product owner debe empezar a priorizar si lo que él va a pedir que se entregue es lo que realmente tiene el impacto, ¿sí? Nosotros hacemos algo que es la ley de Pareto, que es con el 20% del esfuerzo obtener el 80% del resultado. Y empezamos a medir eso. Si esta historia solo la hago, ¿cuántos clientes impacto? ¿Qué usuarios se ven beneficiados? ¿Qué problemas resuelvo? ¿Qué dolor ya se quita? Así que el equipo también, al conocer el producto, al conocer el valor del producto, el equipo puede hasta hablar con el product owner y decir, oye, me estás pidiendo que haga este HU, pero esta es más prioritaria. O el product owner se reúne con los stakeholders y define la prioridad. Todo no puede ser urgente, todo no puede ser de alta prioridad, así que es importante que lo que se esté construyendo sí lo use el usuario apenas se libere. ¿Ok? Entonces es Ujú. importante que para un equipo de Scrum entiendan que lo que se va a entregar es lo que realmente se espera que se entregue, ¿sí? Que alguien lo va a usar. Muchas veces puedes entregar una funcionalidad, pero se enfría. Hubiéramos hecho otra HU del backlog que sí impactaba, que sí resolvía un problema. O sea que Así el que equipo fue muy crítico con eso. O sea, el equipo, en este caso, normalmente eso es algo que el product owner está delegado a él y el equipo no tanto juzga, sino que dice, bueno, lo que viene, entro acá. Pero el equipo fue muy crítico y decían, esto, ¿por qué está de primero si no es prioritario en este caso? O sea que más que sí, todos esos espacios de planeación se enfocaron mucho en la criticidad de hacer cada una de esas cosas, más que como tal el ejercicio de estimación, ya más que todo decían como un cálculo, estoy entendiendo yo, calculaban, podemos hasta sí, aquí más o menos, y le ponían un puntaje. El puntaje utilizaron alguna de las técnicas como tallas de Scrum Pocket. camiseta o Scrum Poker, ah, ok. Sí, Con el Scrum Scrum Pocket. Poker ya le ponían en cuanto al pivote o la base que tú nos dijiste ahorita que eran Sí, cinco, más difícil o más fácil, y ya fueron sacando la puntuación de cada uno. Y ya nos contaste que fueron incrementando esa velocidad, que al claro. principio fue 8 y después llegaron hasta 50. Ahí también quería hacer otro paréntesis en ese de ir incrementando la velocidad. Algunos de aquí podrían verlo y decir, ah, no, pues uno le va pidiendo que incremente la velocidad y pues ellos van incrementándola. Y no es tanto así, es porque ustedes fueron haciendo acciones de mejora en la retrospectiva, ¿cierto? Entonces ustedes cada vez ya fueron quitando cosas que bloquean, por eso el equipo aumenta la velocidad, no porque uno le pida, ah, va, vamos a hacerlo así, no, sino es porque ya uno le pida, le pregunta y ellos como ya trabajan de una forma, digamos, cada vez optimizando procesos, pues ya van a poder con más, ¿cierto? Sí, en esto, pues, como Scrum Master, tienes que estar observando el equipo y observando los bloqueantes que están presentes en el equipo. Para aumentar la velocidad, debes quitar obstáculos en el camino, ¿sí? Ujú. Si un obstáculo era que dedicamos a hacer un despliegue en producción y duramos una hora haciendo pruebas, ese es un obstáculo. Entonces empiezas a plantearle al equipo, oye, hay que empezar a corregir eso, hay que empezar a acelerar eso. El equipo, a la medida que va quitándose esos procesos manuales, esos obstáculos, quizás temas de comunicación con otros equipos, con otros stakeholders, con el cliente, empiezas a liberar esa capacidad para dedicársela a hacer más historias de usuario. Pero al inicio, obviamente, si tú publicas manualmente, tienes que trabajar en DevOps para que se publique de manera automática el despliegue. Si empiezas a entender que sufrimos de reunionitis, el Scrum Master empezar a identificar, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer estas acciones para que esa reunionitis se acabe. Como por ejemplo, agendar una reunión, en la descripción de la reunión ya está claro cuáles son los puntos. Así que cuando el equipo va a la reunión, ya va como una propuesta, ya va claro y en una reunión de una hora
pasa a ser de 15 o 20 minutos. Ay, qué Entonces bueno. empiezas, Y no la largan. No sé, se acabó en 15 minutos. Chao. sí, claro, Eso ¿por es lo qué? que Porque tiene que lograr. pero ese es trabajo del Scrum Master, identificar qué cosas Ujú, hacen que el equipo se distraiga, no avance, y a medida que se las vas quitando del camino, en conjunto, por supuesto, pero tienes que identificarlas, tienes que estar observando el equipo. Empiezas a tener más capacidad. Una reunión semanal de 1 hora pasó a 20 minutos, esas 40 minutos ya empiezan a liberarse, ¿sí? ujú. Cambias de contexto más rápido. Así que eso es importantísimo para poder aumentar la velocidad. Por Excelente. supuesto, a medida que el equipo comienza a conocer el producto, empieza a entender y a hacer más rápido funcionalidades nuevas. Pero es Ok, porque ya tiene en contexto el producto, ya lo conoce, pero es todo un proceso de mejora continua. Los primeros sprints súper. son muy duros, pero a medida que el equipo quiere avanzar, quiere mejorar, que en las retrospectivas preguntamos y tenemos conversaciones difíciles como ¿qué nos hace lento? ¿Qué está haciendo que el equipo no publique más rápido? Porque si publicamos una vez al mes, ¿qué hacemos para publicar ahora cada 15 días y ahora semanal? ¿Qué hay que hacer? Y no, Ujú. entonces, fíjate que no es que el Scrum Master, el Product Owner te traen las soluciones, no. Muchas veces hacen la pregunta y el equipo de desarrollo tiene la posibilidad de plantear propuestas y decir con seguridad, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, quizás hacer una capacitación de esto y nos va a permitir conocer este proceso. Y poco a poco empiezas a hacer el efecto compuesto de voy aumentando la velocidad de desarrollo, comencé con 10 puntos, luego 20, 30, pero fue porque ya muchas cosas que en el pasado nos limitaban, nos frenaban en el proceso para ser más rápido, ya son historia. Ok. José Daniel, y hablando entonces de esos temas de la retrospectiva, hablemos de la retrospectiva. Y hay muchas empresas que empiezan también como, no, sacar a todo un equipo 2 horas para pensar en cómo hicieron las cosas, eso es perder el tiempo, ¿cierto? Entonces como que, y algunos entonces, no, ¿cómo lo hacemos más rápido? Media horita, 1 horita, y sacan eso es como muy rápido, y al final entonces no llegan a tener acciones de mejora claras o así. Y algunos también como que, pero se están divirtiendo mucho, ¿qué es esta, como decimos en Colombia, qué es esta guachafita, pues, que estamos haciendo acá? Claro. Entonces... te voy a preguntar, ya así como sé que has vivido muchas retrospectivas y que han intentado unas cosas, otras, y para poder romper todas esas barreras, lo han hecho de muchas formas. Cuéntanos una que tú sientas como que los impulsó mucho, como que esta retrospectiva que hicimos, la hicimos de esta y esta forma y cambió mucho este punto que nos dolía. ¿Qué te acuerda eso? Bueno, comenzamos con las retrospectivas más sencillas, que si la estrella, empezamos a hacer retrospectivas del el camino del tesoro, comenzamos a hacer como que las sencillas, pero lo que hizo un parteaguas para nosotros fueron dos cosas. Número uno, previo a la retrospectiva, el equipo hiciera un juego de unos 10 minuticos, ¿sí? Sea jugar stop, sea jugar una carrera, una dinámica, eso hacía que el equipo se relajara, porque lo que venía Oh, era una conversación dura sobre también reconocer que nos fue mal y que nos fue bien. Entonces, lo primero que hacíamos es relajar al equipo, ¿sí? Muchas oh. personas quizás no les gustan los juegos, así que hablábamos de películas. ¿Qué película vieron en el cine esta semana? Ah, vimos esta. Entonces empezamos a hablar un poco de la película y eso relajaba un poco el equipo porque lo que venía era una conversación donde te íbamos a preguntar qué consideras que has hecho mal en este sprint. Y llegar directo a esa pregunta, quizás la respuesta no iba a ser tan buena como que el equipo esté relajado. Pero los primeros sprints fueron retrospectivas sencillitas, hacemos unas diapositivas con una pantalla en blanco, unas preguntitas y el equipo respondía. Pero obviamente empecé a ser aburrido, que sea repetitivo. Así que decidimos aplicar temáticas a las retrospectivas. ¿Sí? Imagínate la retrospectiva de Harry Potter. Así que lo primero que hacía cada miembro del equipo, Scrum Master también participaba, Product Owner participaba, era que eligieran un personaje de esa saga de películas. Entonces uno era Hermione, otro era Harry Potter, otro era... Entonces empezaba cada quien a tomar un personaje, ¿sí? Y cada pregunta en la retrospectiva era con la temática de Harry Potter, ¿sí? Vamos a ponerte un ejemplo. ¿Qué conjuro hiciste tú este sprint que ayudó al equipo a mejorar? Entonces, fíjate que ya la gente empieza a entender, estamos en una dinámica un poco más agradable, vamos a responder quizás preguntas incómodas, pero el equipo está más relajado, ¿sí? Que ir directo a la yugular, como dicen por allí, y preguntarte qué fallaste. Entonces, eso fue un parte de agua, entonces la retrospectiva empieza a ser divertida. En la actualidad, el equipo la espera.
¿sí? Y hasta hacemos las dinámicas donde cada miembro vamos rotando y eligiendo la temática, ¿sí? Ah, este sprint le tocó a Harry Potter y el siguiente le tocó a los Simpsons y el siguiente le tocó Rápido y Furioso y empezamos a cambiar la dinámica. O sea, obviamente el Scrum Master está armando todo ese proceso de la retrospectiva, pero lo interesante es que el equipo ya la espera, participa activamente y no hay un silencio incómodo para preguntar. Eso fue un parteaguas para nosotros, la temática, ¿sí? Poner un poquito el colchón en un espacio donde las preguntas pueden ser complicadas para que se sienta más agradable, para que haya una seguridad de responder que quizás y reconocer que uno se equivocó, por supuesto también reconocer que ha mejorado, ¿sí? Pero es un proceso eso. Súper, súper. Miren que entonces ahí es la forma, de una forma divertida, una forma diferente, sobre todo una forma que tranquilice al equipo, que no sea el equipo como, Dios mío, me están juzgando, ay, no, me toca decir algo malo. No, es como, tengamos la costumbre de enfrentar Claro, esto porque es normal que pasen las cosas malas, pero no es normal que las dejemos ahí y no hablemos de ellas y entonces se van a quedar siempre ahí. Entonces, ese es el objetivo. Y las sí, dinámicas son para tranquilizar, para relajar, para disfrutar. Pero al final se llega a algo muy serio, que es una acción de mejora. Entonces, así de es. pronto, ¿cuál te acuerdas tú como una acción de mejora? Normalmente son cosas pequeñitas, sencillas, que uno dice qué bobadita, pero una bobadita que después hace que las cosas cambien, que la velocidad aumente, ese tipo de cosas así. ¿Cuál te acuerdas como de esas acciones de mejora? Al principio, las primeras acciones de mejora eran evitar las reunionitis, esa fue importante. Por supuesto, después que el equipo conversar se compromete con esa, el Scrum Master debe velar porque eso se cumpla, pero no solamente era identificar que hay que mejorar, sino cuando comenzaba el siguiente sprint, la primera cosa que hacíamos, no, perdóname, cuando comenzábamos el primer retrospectiva, lo que hacíamos era revisar el compromiso anterior de una Ujú. vez. Empezar la retrospectiva. ¿Se acuerdan en qué nos comprometimos? Bajar la riñonitis. Vamos a revisar si se hizo. Si se hizo y el equipo votaba, ¿sí? Y decía, sí, sí se cumplió, no se cumplió. Entonces, eso era un proceso donde el equipo participa, que es vital. Scrum es un equipo integrado trabajando, pero para que se integre tienen que votar, tienen que participar, tienen que opinar abiertamente y no se limite a eso. Así que el Scrum Master, me acuerdo que yo agarraba y les preguntaba, equipo, nos comprometimos con hacer esta mejora en el sprint pasado. Quiero que voten si sí o si no, se cumplió. Y si el equipo votaba que no, no se cumplió, así que tenemos que volver a repetirlo o revisar cuál hacemos. Pero era importante eso. Como compromisos interesantes, también estaba el de la puntualidad, era uno, para el daily, ¿sí? Otro compromiso era que cuando hacíamos el review, participaran los stakeholders, ¿sí? Cómo hacer que los stakeholders participen en el review. Y eso aumentaba la velocidad del equipo, porque si yo, como equipo de desarrollo, dedico una hora a presentar un producto en un review y los stakeholders entraron, hicieron las preguntas adecuadas, ya no tengo que en otra reunión volver a explicar el producto, volver a explicar que entregué, sino que en ese mismo espacio ya se hizo la review y los interesados ya lo están usando. Entonces, ahorré tiempo. Ok. Ay, súper, súper. Bueno, entonces ahorita vamos a irnos pasamos a de la retrospectiva, vámonos a otra de los eventos de Scrum que a veces duele mucho y a ver cómo lo trataron ustedes, que es uno, se supone muy sencillo, pero normalmente se va por otro lado y es la daily. En este espacio normalmente empiezan los equipos o las empresas que están trabajando con Scrum a decir como, bueno, vamos a ir a ver qué está haciendo el equipo y que nos diga qué ha hecho, ¿cierto? Como una mini review diaria, pero es un espacio realmente de colaboración entre el equipo, donde el equipo se pide ayuda, ese montón de cosas. Entonces antes la idea no es que estén las personas que los miden, que los observan, que no se sientan así. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bien, el daily comenzó a hacer esa ceremonia, las tres preguntas clave, qué hiciste ayer, qué hiciste hoy, y se dio un bloqueante. Pero más allá de que el equipo se lo conteste al Scrum Master, es que el equipo se lo conteste al propio equipo. Si yo soy desarrollador y mi compañero está hablando, las historias de usuario que hace mi compañero son parte del compromiso del squad. Así que yo debo estar pendiente si van bien o van mal.
¿sí? Así que nuestra daily no es responderle al Scrum Master y el Scrum Master anota y dice, ah, ok, va bien o va mal. No, es yo como compañero debo estar pendiente de cómo van los compromisos del equipo. Porque si termina el sprint y mi compañero no hizo una historia de usuario, no fue que él no la hizo, sino que el equipo no la cumplió. Así que empezamos a mostrar un proceso de cómo me intereso yo, porque ese daily yo escucho lo que hacen mis compañeros, cómo yo ayudo a mi compañero. Muchas veces el daily termina en, vamos a agendar una reunión más tarde para revisar este punto que te está bloqueando, ¿sí? Cómo no dejamos que en tres dailies una persona me diga lo mismo, estoy bloqueado por esto, estoy bloqueado por esto, no, de una vez lo ayudo. Ujú, Así que es un proceso donde el daily es para sincronizarse, el daily es para que ujú. nosotros informemos si vamos bien o vamos mal, si vamos a cumplir con la historia de usuario o no, mira, no se va a cumplir. En ese daily solo habla el equipo de desarrollo. El product owner solo escucha pero el product owner no hace preguntas como, déjame, ¿cómo va la HU tal? No, no, eso es otro espacio, pero el daily es para que el equipo se sincronice, ¿sí? Y por supuesto es importante que entonces el equipo esté consciente de que si no se cumple un compromiso, no fue de Pedrito Pérez, sino del equipo completo, porque el compromiso es del equipo. Entonces eso fue un poco el tema del daily. Siempre lo cumplimos. Muchas veces se cambia, vamos a hacer un daily escrito, no hacemos eso, siempre es hablado, ¿sí? Siempre comunicarlo. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, por acá tengo otras tres preguntitas que salieron mucho de Claro la que sí. conversación última que tuvimos y fue como algo, wow, cómo lo trabajaron y ya son temas como algunas más específicos o más profundos. Entonces, preguntitas con esto. Primero, ¿cómo miden a los equipos? Entonces, muchas empresas, no, pues yo los mido por horas, yo los mido por puntos de historia. ¿Qué ejercicio de medición hicieron ustedes para el equipo? Bien, comenzamos a hacer el tema de la cantidad de puntos que hacían por sprint, ¿sí? Entonces empezamos a graficar eso y empezamos a decir, oye, mira, hay una línea que va creciendo y el equipo comienza a hacer más puntos, ¿sí? Eso fue lo primero que hicimos nosotros. Pero también comenzamos a hacer un performance review con una metodología que es la de Spotify, que es el Health Check. Y esta es una evaluación donde yo no mido cuántos puntos hace el equipo, sino mido cómo está el equipo, desde varias aristas. Entonces, ese es el check de Spotify, lo que dice es que el equipo vote en un semáforo cómo están con la comunicación. Entonces, yo digo, ¿cómo estoy yo con la comunicación dentro del equipo? ¿Cómo están cada uno de mis compañeros? ¿Y cómo está el equipo en general? ¿Cómo está la salud del código? ¿Cómo está la velocidad de entrega? ¿Cómo está la inclusión? ¿Cómo está la retrospectiva? ¿Cómo está el apoyo? Así que lo que estamos midiendo es cómo hacer que el propio equipo tenga una percepción buena o mala de ellos mismos. Esa es la forma en que nosotros empezamos a medirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo es el que está construyendo, el equipo es el que está hablando. Que un líder evalúa el equipo es su percepción externa, pero en el día a día, el equipo es el que tiene que autoevaluarse para saber cómo están ellos. Luego de que sacamos los resultados de esa evaluación, lo que hacíamos como tenemos varios equipos de desarrollo, el Scrum Master de un equipo le daba el feedback a otro equipo, hacíamos evaluaciones cruzadas. Y de esa forma, no solamente el equipo de un squad tenía la percepción de su propio Scrum Master, sino que venía uno externo con otro equipo de desarrollo y le daba ese feedback, les compartía mejoras, y eso empezó a permitir que el equipo mejorara su percepción de las cosas. Si el equipo identifica, oye, mis compañeros votaron que la comunicación no está tan buena, ¿qué hay que hacer para mejorar eso? No, mira, lo que votamos fue porque no hay una buena velocidad, hay un punto interesante que es fácil de publicar. Así que si el equipo votó mal, bueno, esa es la que vamos a trabajar este próximo sprint. Entonces, esa evaluación fue interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque la evaluación externa puede medir algunos puntos, pero ¿cuál es el objetivo de lo que hace esa medición? Nuestro objetivo era mejorar el equipo, así que el propio equipo debe percibirse como en cada aspecto cómo está. Ujú, súper, súper. Y eso ya empieza a dar una forma muy diferente de medición, una forma muy consciente desde el mismo equipo, porque ellos son los que al final dicen cómo están. Entonces es muy bonito y también se trazan una ruta de mejora, ¿cierto? Que van pasito a Sí, pasito recorriéndola. Yo por ahí estuve mirando ese, normalmente el tema de la medición lo habíamos resuelto como con radares dentro de los Agile Coach o Scrum Master.
radares de medición. Y eso es como algo parecido, pero no es un Sí, radar. Ya ahí lo estuve mirando después de nuestra reunión. Y si los que están aquí quieren que les haga un videíto justo de ese, se los puedo hacer y les voy explicando. Por ahí lo estoy leyendo muy bien y está súper bueno también. Tampoco tengo video de los radares. Es algo como muy similar. Llegan como a lo mismo, como al tema de la autoevaluación del equipo, la percepción que ellos tienen de sí mismos, cosas buenas, cosas malas. Y al final salen como unas gráficas hasta comparativas por equipos, de cómo se sí. autopercibe cada equipo. Es muy bonito. Si de pronto quieren, me avisan. Nosotros, claro, nosotros en el proceso de los resultados los transformamos en un radar y lo que hacemos es comparar semestre tras semestre. Entonces el Ah, equipo qué bien. empieza a dar el feedback de, mira, el semestre pasado lo que más el equipo sentía que estábamos mal era la facilidad de publicar, mira, la hemos mejorado. Entonces eso hicimos esa conversión de, bueno, tomamos la evaluación del health check y los resultados los transformamos en un radar y lo graficamos para el equipo y damos ese Súper, feedback. súper, súper. Bueno, por acá vienen dos, aquí dos puntualitas. Entonces, había algo que me habías comentado la última vez que habíamos hablado y es que el equipo fue haciendo muchas mejoras técnicas. Mm, y entonces hay una cosa que normalmente cuando uno está compitiendo en un equipo, por ejemplo, yo soy muy historias de usuarios funcionales, funcionales, ya he hecho sufrir equipos como que, pero déjenmelas poner técnicas. Y yo funcionales porque si no, al final todo se vuelve una lista de cosas técnicas por hacer y al final ya no hay nada para el usuario, ¿cierto? Claro, Entonces, normalmente uno llega a un acuerdo por ejemplo, dentro de un sprint, si el equipo trabaja sprint de 15 días, pues vamos a sacar un día para hacer mejoras técnicas, ¿cierto? Ustedes llegaron a la creación de historias técnicas, ¿cierto? Historias técnicas, pero yo les pregunté cómo hicieron para que al final no les absorbiera todo ese backlog. Cuéntanos un poquito esa parte, cómo fue y cómo fue esa mejora dentro de lo técnico que hicieron, que eso fue una de las cosas que los hicieron, los impulsaron mucho para poder salir a producción en cada sprint. Cuéntanos cómo fue. bien. Perfecto. Pues las historias de usuario tienen que entregar valor al cliente, ¿de acuerdo? Eso es lo principal. Pero dentro del proceso puede ser que hay código heredado, hay código que se debe mejorar, que debe escalar mucho más rápido, mucho mejor, fácil de publicar. Así que eso quizás el cliente no lo ve en una primera perspectiva, pero internamente sí hay que hacerlo. Así que como el equipo tiene la confianza y la seguridad de levantar la mano y decirle al product owner, oye, hay que hacer esta historia de usuario, que quizás no es una funcionalidad para un cliente, pero si la hacemos, vamos a poder trabajar más rápido. Si hacemos este historia de usuario, el sistema va a ser más rápido, va a ser mejor, pero el cliente no lo va a percibir tanto, pero internamente va a ser mejor. Está la calidad del código, la salud del código se puede mejorar. Así que el equipo comenzó a proponer mejoras técnicas y el product owner lo que decía era, bueno, vamos a definir un porcentaje dentro de las historias de los puntos comprometidos del sprint para esta historia solo técnica. Por supuesto, dime la que más impacto tenga porque esa es la que vamos a trabajar. Entonces el equipo comienza a ponderar las historias de usuario funcionales y hay un punto donde dice, bueno, que hay oportunidad para dos técnicas. ¿Cuáles son? Son esta y esta. Si el equipo las trabaja y hasta ahí llega. Siguiente sprint, otra técnica y por supuesto, poco a poco comienza a hacer una bola de nieve de mejora técnica. Y también que el product owner entienda que es algo que fue importante. Si hacemos esta historia solo técnica, voy a ser más rápido para A, para B o para C. Si yo hago esta historia solo técnica, yo voy a ser más rápido para hacer pruebas unitarias. Si hago esta historia técnica, voy a publicar de 2 horas a 20 minutos. Entonces, te voy a tener más libertad para hacer otras historias solo funcionales, pero si hago esta, pero si no la construimos, simplemente vamos a seguir arrastrando deuda técnica, de funcionalidades, de cositas. Así que es importante que se entienda el por qué hacerla, ¿sí? ¿Por qué la historia solo técnica es importante? Claro, siempre estamos corriendo con las funcionalidades del cliente, pero por eso es que hay un equilibrio entre si hago esto técnico, se entrega más rápido. Entonces Ujú. el product owner dice, claro, entonces me interesa hacer esta historia de usuario porque en los futuros sprint, porque estoy visionando, no estoy viendo el sprint actual. Como product owner estoy viendo cómo el producto va a estar en 6 meses, cómo va a estar en un año. Así que se aplicó esto, simplemente voy a trabajar mucho mejor, te voy a tener un equipo que entrega más rápido, que entrega con más calidad, así que eso es importante. Entonces hay un Ujú. equilibrio entre el porcentaje de historias técnicas y el porcentaje de funcionales. Nunca dejamos 100% un sprint técnico, no. Siempre hay algo funcional que se está entregando, pero hay un espacito para que el equipo proponga.
Algo que hacíamos era que hacíamos spike de investigación. Entonces, quizás en un sprint no había que hacer nada técnico, sino investigar qué hacer o cómo mejorarlo. Entonces, la historia de usuario era Mm. investigar. Y el resultado era un informe que decía la solución para que el próximo sprint el equipo ejecute. Pero primero hubo una investigación. Mm, que ahí está, miren que si conectan con la parte inicial, ahí está el por qué aumentaron de velocidad, por estas mejoras en la parte técnica que ellos estaban proponiendo desde el mismo equipo y vendiéndole al product owner para que sacara dentro de su porcentaje que sí permitía esas mejoras técnicas, mm, de verdad enfocarse en lo más importante, que les abriera esta velocidad y que se las incrementara. Súper, Claro, súper. ok. José Daniel, una pregunta sobre la IA. Ya viene la IA, ya está cambiando todo el mundo se pregunta esto para dónde va, qué está pasando, cómo lo han utilizado ustedes ahorita, sean las historias de usuario o en qué partes la han utilizado, para que la gente también por ahí explore y siga construyendo. Bien, nosotros creemos mucho en la mejora continua y así que hemos buscado usar la IA como una herramienta potenciadora dentro de los equipos de Scrum, ¿ok? Entonces, hemos hecho la tarea de investigar qué tendencias hay de Scrum con la IA y también en el proceso de desarrollo. Así que lo primero que nosotros hemos estado haciendo es usar IDEs de desarrollo con IA para potenciar, agilizar el proceso de desarrollo, ¿sí? Pero eso requiere tener un contexto mucho más amplio de la historia de usuario, que el equipo domine el producto y, por supuesto, compartir. Al principio siempre hay una resistencia al cambio de usar la IA como herramienta de desarrollo, pero en la medida en que tú abres un espacio donde cada quien se siente seguro de compartir, oye, experimenté con esto en desarrollo de software y tu compañero va y lo ve y te comenta algo, otro investiga otra forma de trabajarlo, vas agilizando cómo la gente va aprendiendo y sabiendo que, mira, mis compañeros van en una tendencia de la IA, yo también me quiero alinear con ellos. Eso fue lo primero que hicimos, dar la oportunidad de que el equipo experimente, explore con la IA y vea que sí funciona. ¿Ok? En ese proceso, por supuesto, lo que logramos hacer es triplicar la velocidad de desarrollo en casi un año, pero eso representó que el product owner también deba alinearse con la inteligencia artificial. Así que empezamos a identificar un rol de Product Manager AI, donde el product owner usa la IA para escribir historias de usuario. El product owner ya no solo define el requerimiento, sino que puede crear prototipos, mockups, para presentarlos. Muchas veces el product owner va y dice, tengo una idea de una pantalla que quiero hacer, la prototipa, ¿ok? En alguna herramienta, y luego se la presenta al stakeholder, el stakeholder le dice, sí, me gusta, y luego sí, escribe la historia de usuario para que el equipo la desarrolle. Pero ya la visual está muy clara, está bastante refinada, así que el equipo cuando la desarrolla, simplemente no hay dos y tres historias de usuario para corregir lo que se estaba visionando, sino que el product owner a través de la IA pudo prototipar una herramienta, escribir historias de usuarios con HU, lo que representa que debas tener herramientas y contextos bien claros. Ya el product owner no simplemente va a estar teniendo un roadmap, sino que va a tener que definir mucho más extenso cuál es el alcance del producto, pasárselo a la inteligencia artificial y que él le mejore la historia de usuario. En la actualidad nosotros escribimos historias de usuario con gemas de Gemini, por ejemplo. ¿Sí? Esa gema de Gemini tiene el contexto de cada producto y agiliza la creación de la historia de usuario. El Scrum Master también pues se enfoca hicimos una evaluación del Performance Review con el Health Check o hicimos una dinámica, le habla con la IA y le dice, mira, ¿cómo mejora este proceso? ¿Qué deberíamos hacer para en estos resultados? ¿Qué metodología hay en el mundo para que el equipo tenga una motivación sobre este punto? ¿Cómo hacer una investigación? ¿Cómo herramientas, por supuesto, de líder para mejorar el proceso? Así que la inteligencia artificial es una herramienta potenciadora para nosotros con la intención de abarcar más cosas para hacer, pero sin perder la esencia de que el equipo es el que está trabajando, el equipo es quien controla el producto y lo lleva a producción. Es un reto, por supuesto, esta adaptación, pero el primer paso fue experimentar. El primer paso fue decirte, mira, aquí está, juega con él, conócelo, empieza a usarlo, empieza a ver qué resultados te da. En la actualidad todo mi equipo trabaja con IA, tanto los product owners como el equipo de desarrollo.
Súper. Tengo una última por acá y ya después la que tú nos quieras contar en general, pues si quieres alguna otra cosita como puntual, quiero ver, tengan en cuenta eso, lo que nos quieras dejar de consejos. Claro, por supuesto. Acá hubo un tema que tocamos, que es un tema que en muchas empresas puede dividir esto, y es ISO, ¿cierto? ISO, porque entonces ISO pide unas cosas y Scrum dice otras, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, porque algunas empresas lo separan, pero esto se puede unir muy tranquilamente, entendiendo muy bien qué están pidiendo y cómo funciona Scrum y cómo esto puede conectarse. Cuéntanos un poquito cómo ustedes vivieron esto en general. Bueno, nosotros comenzamos con Scrum como esa metodología para poner orden y ser ágiles en la empresa. Bien, pero dentro de ese proceso queríamos que Scrum sea transversal a los procesos de la empresa. El siguiente proceso que comenzamos a hacer fue DevOps. ¿Por qué? Porque necesitamos entregar más rápido, publicar más rápido, automatizar procesos. Entonces, Scrum se lo sumamos a DevOps. Así que imagínate cuando una historia de usuario comienza a ser un criterio de historia de usuario es hacer pruebas unitarias automatizadas. Un criterio es que tenga un despliegue automático. Así que el product owner escribe la historia de usuario y decía, ya tienes que tener publicación automática, tienes que tener despliegue con estas pruebas. Así que empezamos a sumar Scrum más DevOps. Y luego comenzamos a decir, claro, pero ISO, que es seguridad de la información, es importante también, pero no queremos que ISO sea únicamente documentación escrita en una carpeta que nadie revisa, sino que sea documentación viva que el equipo pueda usar. Así que ISO lo que hace es control de la operación de la empresa, ¿ok? Para poder saber que todo va bien. Así que en Scrum empezamos a decir, bueno, el equipo va a desplegar a producción. Chévere, ¿cómo notificamos el control de cambio? El equipo va a hacer alguna historia de usuario. El backlog del product owner es parte del roadmap de un producto, ¿bien? Que está reflejado dentro de ISO. Así que dentro de ISO el proceso de productos está normalizado, ¿sí? El Scrum Master tiene que medir el performance review y el health check del equipo. Entonces el Scrum Master crea los documentos de seguimiento, de evaluación y de resultados, los documenta y eso es lo que se le presenta a ISO como forma de evaluación del equipo. El ciclo de desarrollo seguro del código es importante. Cómo garantizamos que el propio proceso de Scrum, cuando vas desarrollando cada HU, cumple con eso. Y cuando simplemente viene un proceso de ISO, auditar y certificar a la empresa, lo que hacemos es simplemente tomar la realidad que está viviendo de documentación, procesos en herramientas y ya está todo organizado para simplemente presentarlo. No tenemos que sentarnos a hacer los documentos de cero, no. Simplemente entendemos que Scrum es una metodología que te permite ser organizado, ¿ok? Llevar la documentación del proceso, trabajar sobre el ciclo de desarrollo seguro, trabajar un roadmap de un producto y todo con pruebas registradas, con pruebas documentadas, con evidencia de que hacemos los controles de cambio, evidencia de que cuando se publica monitoreamos y todo ese proceso simplemente lo que estamos logrando es que ISO no sea un proceso manual, sino sea algo sincronizado con Scrum. Ujú. Que al final ustedes trabajen en lo que tienen que trabajar y no están haciendo algo adicional para eso, sino que al final es Claro, demostrar lo que se pide, como demuéstrame que ustedes son confiables, que su proceso está bien organizado. Entonces uno dice, sí. claro, Scrum es puro orden, pero entonces, ¿qué es lo que mapea? Si usted no sabe Scrum bien, está flojito en este lado, no va a saber cómo responder a todas las exigencias de acá. Pero si ya tienen unos buenos Scrum Master, como en este caso, como José Daniel, que ya saben Scrum para qué es cada cosita, qué objetivo tiene, ya uno se sienta y mapea. Están pidiendo esto, se hace con esta parte. Está pidiendo eso, se hace con esta parte. Claro, Y así ya al final son amigos, no son enemigos, ¿cierto? No van por lados diferentes, realmente es la misma operación de la empresa. sí, así es. Y eso es un reto porque cada proceso tiene que estar registrado, está normado, tiene un control y por ende al alinearlo con Scrum nos hace que seamos mucho más organizados y eso nos hace mucho más ágiles. Y obviamente hay algo importantísimo y es que cuando llegan nuevos miembros al equipo, ¿sí? Ya tienes la documentación lista para que la persona la lea, ya estás en sinergia y ya la persona sabe que
el nuevo que entró a desarrollar y desplegar no lo va a hacer saltándose las reglas, sino que ya sabe que el Scrum Master le dice, ¿quieres publicar a producción? Hagamos el control de cambio, escribámoslo. ¿Quieres hacer esto? Notifica por acá. ¿Quieres hacer este proceso? La metodología de branching. ¿Quieres hacer pruebas? Tenemos esta forma de hacer las pruebas. Entonces la persona rápidamente se adapta al equipo y empieza a entregar valor desde cero, desde una vez. Claro que sí. El, El señor M nos contaba la última vez en nuestra reunión que en algún momento salió uno de los product owner a trabajar a otra empresa y que le decían como, venga, ¿yo dónde consigo otra persona como usted? O sea, ¿usted dónde lo entrenaron de esa forma? Y miren cómo salen de aquí de bien, o sea, todos ya muy organizados, product owner enfocados en generación de valores, Scrum Master que vuelven equipos súper potentes. Entonces, miren qué bonito. Yo te agradezco mucho, José Daniel. Yo no suelo hacer, no, esta es la primera vez que hago una de estas y lo hago porque sé que todo lo que hablabas tú, yo te decía ese día, esto le sirve tanto a la gente que está con esto funcionando y pedaleando y a veces muy solitos o a veces sin el apoyo de la empresa o el gerente, ay, sí, hagan eso de Scrum ahí, sí, no, ya sabemos hacerlo súper bien, pero pues sí, una planeación o X cosa y ya. Y por otro lado, viendo otras cosas muy desenfocados. Entonces a veces están muy solitos en esa implementación o muy confiados de que ya todo está bien y realmente apenas pueden estar empezando. Entonces, miren, acá quedan con muchas tareas por ir haciendo, vuelvan y se lo ven. Cada vez que vean esta entrevista van a decir, ay, me falta esto, ay, me falta esto. Algo que quieras decirle, José Daniel, tengan en cuenta esto. ¿Qué quieres contar aquí ya como final de esta entrevista? Como último punto, me gustaría compartir que Scrum es una metodología que funciona, es un reto implementarla, pero hay que creerle a cada cosa que dice, a cada principio, a cada valor que establece, porque debemos defender la metodología y hacer que funcione. A muchas empresas grandes no funciona, así que a ti seguramente también te va a funcionar. Lo que importante es identificar qué hay que ajustar en la empresa para que esto camine. ¿Ok? No solo quedarte con la metodología de Scrum, hay que ir al mercado y a las tendencias a identificar qué más hay que agregar en el proceso para que funcione. Nosotros agregamos el health check del modelo Spotify como performance review y nos funcionó. Estar abiertos a que muchas cosas que irás probando no funcionen, las quitas del camino y pruebas nuevas, pero lo importante es buscar que sí te funcione en estos tiempos donde construir un equipo es un reto, Scrum es una herramienta poderosa, pero cada rol debe cumplirse. Cada ceremonia debe realmente cumplirse y buscar que el equipo se sienta cómodo en ese proceso, que el equipo sienta sinergia. Pero no solamente el equipo Scrum tiene que estar alineado, sino la gerencia y los líderes deben estar alineados con ese equipo. Es importante, por ejemplo, si tienes varios equipos de Scrum, cada product owner debe estar a su vez sincronizado con los compañeros y debe haber el líder encargado de revisar que el product owner del equipo A, el equipo B, C, D estén alineados, estén yendo para el mismo camino. Que los Scrum Masters también se compartan. Nosotros hacíamos algo que era que obviamente el Scrum Master se reunía con los otros y compartían experiencias, compartían, mira, me pasó esto a ti qué te pasó esto, oye, lo vamos compartiendo, vamos aprendiendo los Scrum Master. Y también el equipo de desarrollo, hacíamos espacios donde se cruzaban equipos, conversaban, proponían ideas, de manera que ya un equipo de Scrum Master no es una isla dentro de la organización, sino que es parte de un gran equipo, ¿ok? Que construía y hacía y compartía ideas. Entonces es importante que no solo el equipo esté alineado, sino los líderes estén alineados con los equipos, sabiendo cómo van, qué están haciendo, qué quieres incluir en ese equipo. Muchas veces me pasaba que quería investigar sobre algo y le dejaba la idea a un equipo. Ese equipo de Scrum le dejaba la tarea, quiero que investigar sobre cómo implementar pruebas automatizadas. Ese primer equipo investigaba, hacía prototipos, lo ponía a funcionar y luego se lo socializaba a los otros equipos. Entonces ya los otros equipos se empezaban a alinear, mejoraban el proceso, devolvían nuevamente el feedback del proceso, pero era importante cómo el equipo comparte. Si el equipo es una isla, esto no va a pasar. Y eso yo empezaba a compartirle ideas de investigación a un equipo, a otro equipo le daba otra idea y luego se las cruzaban ya implementadas y mejoraban mucho más rápido en los procesos dentro de la empresa. Entonces, en general, Scrum es un reto de liderazgo, es un reto de habilidades blandas, de sinergia en los equipos
y de oportunidad para compartir y experimentar. Súper. José Daniel, muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Te lo agradezco de corazón porque sé que les va a servir mucho a muchos por aquí. De aquí quedan mil tareas por hacer. También le agradezco al señor M, que no estaba aquí, pero la última vez hicimos la reunión junticos y él también es así como de desde el ser, desde vamos a lograrlo, desde vamos a hacerlo muy bien. Entonces también todo esto se impregna en la empresa desde que también sus líderes estén conectados con la razón de ser de todo lo que es la agilidad. Y miren, José Daniel, cómo ha liderado estos equipos, todo lo bonito que ha llevado. Acá hay mil cosas que podríamos hablar de más. Yo creo que ya aquí hay suficientes tareas por ir observando y haciendo y practicando. Muchas gracias por todo este conocimiento que nos compartes acá en el canal. No, Eh, gracias a ti, Chris. Muchas gracias. No, con todo el gusto. Y bueno, chicos, entonces ahí tienen tareitas por hacer, aprendieron un montón de José Daniel, que se mantiene en la candela, hicieron un montón de cosas y miren cómo tienen la empresa ha cambiado muchísimo. El señor M nos decía que desde los primeros meses ya era otra empresa totalmente diferente desde que puso Scrum a funcionar y miren las razones del por qué, todo lo que han hecho, o sea, eso tiene muchísimo de fondo. Entonces... Bueno, chicos, nos vemos entonces para un próximo video. Que estén muy bien. Muchas Chaito. gracias. Hasta luego, gracias. Chao.